Estamos con el diputado Leslie Bojorges de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana y quien nos ha recibido hoy aquí en el lobby de la Asamblea Legislativa del plenario, y agradecerle, don Leslie, la oportunidad de estar con nosotros en Entre Voces para hablar un poquito, aprovechar un poquito el tiempo y hablar un poquito sobre algunos de los tantos proyectos que lleva ya su diputación presentados aquí en la corriente legislativa. Muchas gracias por recibirnos. Con todo gusto, Rudy, es un verdadero placer recibirlo aquí en el lobby de la Asamblea Legislativa. A usted, a todos los que nos ven en las diferentes plataformas, hoy en el programa Entre Voces. Así es. Así que muchísimas gracias por la invitación, Rudy. Es un verdadero placer. Usted pregunta y yo responderé. Adelante. Hablemos un poco sobre el proyecto de megacárceles, don Leslie, porque el tema de seguridad es un tema que tiene muchas aristas en nuestro país y pues ha estado en la palestra durante estos meses y pues es muy importante para los costarricenses, ¿verdad? Pero según su perspectiva, una megacárcel es parte de la solución para el problema de la delincuencia y de tanta situación de peligro que hay en las calles en nuestro país. Hemos estado tomando varias decisiones, muchas muy buenas, para tratar de corregir el problema de inseguridad que viven los costarricenses en este maravilloso país. Sin embargo, desde mi perspectiva, vamos a seguir tomando decisiones, pero al final de cuentas, todos esos delincuentes que intentamos atrapar para meterlos a la cárcel, no van a poder estar en la cárcel, porque las cárceles de Costa Rica están hacinadas, y debido a que somos un país garantista, ¿verdad?, que respeta los derechos humanos, cuando los costarricenses están hacinados en las cárceles, le corresponde a los jueces determinar cuáles son las medidas para que esas personas no estén en hacinamiento. Y entonces lo que hacen es escoger, de acuerdo a su condición, quienes quedan en libertad. Entonces, por eso es que el delincuente que mató a Juliana en San Carlos hace algunos meses había quedado en libertad. ¿Por qué? Bueno, porque como están en hacinamiento, porque como están en sobrepoblación, los jueces tienen que dejar en libertad a algunos delincuentes de este país. Por eso es que, aunque sigamos tomando buenas decisiones para tratar de corregir la inseguridad, atrapando a sus delincuentes, juzgándolos para ver cómo logramos meterlos a la cárcel, los vamos a dejar en libertad. Yo estoy reunido con el ministro de Justicia y en promedio, por mes, se dejan en libertad 50 delincuentes, porque ya no hay campo donde meterlos, ¿verdad? Tenemos 15 cárceles, hay 25 cárceles, 15,000 privados de libertad. Y las cárceles, esas 25 cárceles de Costa Rica fueron creadas para 12,000 privados de libertad. Estamos en 15,000, hay 3,000 de más. Hay que ver cómo se deja en libertad. Y todos los días se juzga a alguien y se mete a alguien a la cárcel. Bueno, ese que se mete hace que los jueces tengan que, después de las apelaciones, después de las solicitudes de los abogados de esos privados de libertad, porque están en hacinamiento, tienen que resolverlos para ver cómo los dejan en libertad. Y entonces tienen que buscar a ver cuál es la persona menos peligrosa y que mejor se ha comportado para dejarla en libertad. Por eso, parte de la solución del problema a corto, mediano y largo plazo es construir una megacárcel. Si no la construimos, vamos a seguir atrapándolos, metiéndolos en la cárcel y dejando a otros libres, y esos salen a ver cómo hacen daño. Don Leslie, eso es parte de la solución, ¿verdad? Porque también hay otros proyectos a nivel en el tema de seguridad que tienen que ser atendidos. Sabemos que ya hay algunos que se han aprobado en primer debate. Desde su punto de vista como diputado, ¿cree que todavía falta en conjunto los demás diputados poner más de su parte para poder adelantar con los demás proyectos de seguridad? Claro que sí, por supuesto, falta poner nuestra parte para poder aprobar muchos proyectos de ley más que tienen que ver con la seguridad de este país. Recientemente se aprobó en segundo debate un proyecto de ley para fortalecer los juzgados de flagrancia. En términos muy técnicos, hay algunos jueces que ordinarían la vía, y eso es que convierten un caso de flagrancia donde a los delincuentes los atraparon con las manos en la masa, para hablar en términos muy coloquiales, y los convierten en un proceso ordinario. Los tribunales de flagrancia se deben de resolver los casos máximo
en un mes, 22 días, como estaba anteriormente. Hoy da la posibilidad de que en 2 meses tiene que estar resuelto el caso. Y antes de la aprobación de esta ley, lo que hacían algunos jueces es convertir ese proceso de flagrancia en un proceso ordinario, donde duran 5, 7, 8 o 10 años en resolverse. Cuando se van a resolver, ni hay pruebas testimoniales, ni hay pruebas documentales, ni hay nada. Y entonces, al final de cuentas, los delincuentes quedan impunes. Por eso es que hemos presentado algunos proyectos de ley en esa vía para ver cómo logramos atrapar a esos delincuentes, meterlos tras las rejas. Pero si no construimos una cárcel con las medidas de seguridad que la construyó El Salvador con su presidente Nayib Bukele, no vamos a resolver el problema de la inseguridad de este país. Don Leslie, ahora que usted habla de Nayib Bukele, hay en ciertos comentarios que se han hecho y ciertas participaciones, algunas diputaciones lo han comparado a usted con Bukele, o le han mencionado, con todo respeto, lo han titulado como el Bukelón. ¿Qué dice usted al respecto? Que quizás... ¿Es usted un bukelón? Que quizás me han mencionado, tal vez me pusieron ese apodo porque yo estoy de acuerdo con que los delincuentes no pueden tener a la gente honrada, honesta y trabajadora de este país tras las rejas. No puede ser posible que la gente honrada, honesta y trabajadora tenga que estar encerrados en sus casas que la han convertido en cárceles y los delincuentes andan libres. Y con el cuento de la defensa de los derechos humanos de esos delincuentes, ¿verdad? Tenemos que ver cómo protegemos a los delincuentes y quién protege a las personas honradas, honestas y trabajadoras de este país. Y por eso, en ese sentido, Nayib Bukele, en ese sentido, yo tengo algunas ideas muy similares a Nayib Bukele. Y por eso, pues aquí una diputada pues dice que yo tengo ideas de Bukele y entonces pues me comparó con Bukele y me puso de apodo Bukelón. Ya para cerrar, porque sabemos que usted tiene que irse para el plenario, don Leslie, usted acaba de proponer el proyecto para que los presidentes de los consejos municipales sean electos de forma abierta, o sea, públicamente. Si nos puede hablar un poquito sobre eso y a qué se debe esa propuesta. El primer mes o segundo mes de mi función como diputado busqué a doña Pilar Cisneros para presentar un proyecto de ley y lograr que la elección del fiscal general y los magistrados fuera electo mediante el voto público. La política costarricense ha cambiado. Hoy, quien decide quiénes son los diputados, los presidentes, los alcaldes, los regidores y los síndicos es la gente joven. Los jóvenes de este país son los que deciden quiénes gobiernan en los gobiernos locales y a nivel nacional. Y esos jóvenes, si hay algo que están reclamando, es transparencia. Que la gente pueda saber qué está pasando. Y muchas de las elecciones de los 1 de mayo en las municipalidades se dan por debajo de la mesa. Tiene que haber transparencia. Si se va a elegir a un presidente, que se sepa, presidente municipal, que se sepa quién votó por ese presidente. Que las negociaciones sean transparentes, sean a la luz pública, que todos podamos saber por quién votaron y quién fue el que le dio el voto a ese irresponsable, a ese vago, a ese deshonesto o a esa persona trabajadora, ¿verdad? Y esto va a ayudar a que la política sea más transparente. Los jóvenes están reclamando que más políticos honestos y honrados lleguen a la política, y la forma en lograr que esa gente honrada, honesta, se meta a la política es transparentando la política. Don Leslie, ya para cerrar, y hablando sobre ese tema, hace poco se trascendió en noticias que el alcalde electo de San José pues pactó con alguien del partido Frente Amplio para ocupar la presidencia del Consejo Municipal de San José. ¿Cuál es su opinión al respecto, ya que usted hace esta propuesta? No lo conozco, no podría opinar. Yo no creo que deba de emitir criterios sobre alguien a quien no conozco. Entonces, como no conozco el caso, sería una irresponsabilidad de mi parte referirme. Con todo gusto puedo estudiarlo, puedo ver quién es, quién lo propuso, cómo lo hicieron, y con todo gusto le emitiría un criterio. Pero nunca voy a ser irresponsable para emitir un criterio sobre alguien a quien no conozco, porque permítame decirle que los partidos
políticos tan solo son instrumentos, ¿verdad? O medios, ¿verdad? De transporte político. Sin embargo, en todos los partidos políticos usted siempre va a encontrar gente honesta y trabajadora. Yo le tengo que decir a usted que dicen que yo pertenezco a un partido político tradicional, o algunas personas en redes sociales dicen que yo pertenezco a un partido político corrupto. Pero permítame decirle que yo nunca me he robado ni lo que me cabe en la niña del ojo. Por eso, de otros partidarios de la unidad podrán hablar, pero de mí no. Por eso yo, cuando emito un criterio, es porque conozco a la persona, porque la estudié, porque sé quién es. Si no la conozco, nunca emito criterio, por ser respetuoso con que en todos los partidos políticos hay gente honesta y trabajadora a la cual hay que respetarle su dignidad. Don Leslie, muchísimas gracias por la oportunidad que nos da este corto tiempo de estar en Entre Voces, la entrevista, y esperamos tenerlo próximamente en una edición completa de la entrevista. Estuvimos hoy Entre Voces con Rudy. Para mí fue un verdadero placer. Gracias por la invitación, Rudy, a usted y a todo su público, a toda su audiencia. Siempre es un honor compartir con usted en su programa. Algún día estaremos mucho más tiempo para hablar de otros proyectos de ley y de muchos otros temas. Gracias por la invitación. Que Dios los bendiga y gracias por habernos escuchado y habernos visto aquí en Entre Voces. Muchas gracias.